Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Hermano separado, te hablo con toda franqueza. ¿Te has preguntado acaso cuándo empezó tu iglesia? ¿Y quién es el fundador? Y actualmente quién la encabeza. Quiero ayudarte, mi hermano, a salir de ese error. Solo la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, y estando fuera de ella no hay ninguna salvación. Sabatistas son fundados por Elena G. de White. Carlos Russell fundó los Testigos de Jehová. Luz del Mundo, Aarón Joaquín. Los Mormones, José Smith. Quien ha fundado tu secta es un hombre pecador, aunque digas que lo hizo por una revelación. Es una visión maligna, Cristo no la autorizó. Satanás tiene poder y se puede transformar en un ángel de luz para poder engañar. Segunda a los Corintios 11:14, ahí lo puedes comprobar. Sabatistas son fundados por Elena G. de White. Carlos Russell fundó los Testigos de Jehová. Luz del Mundo, Aarón Joaquín. Los Mormones, José Smith. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Sean todos cordial y calurosamente bienvenidos a su programa Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Donde quiera que te encuentres, que la paz y la misericordia de Dios estén siempre en tu corazón.
que tú y tu familia puedan siempre contemplar el amor misericordioso de Dios en cada bendición que solamente Él nos puede dar, porque su amor es eterno e ilimitado. Vamos sin más preámbulos a dar inicio a este encuentro de hermanos y hermanas en la fe, y para eso decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Queremos entregarte a ti en esta mañana, Señor, nuestra oración de reconocimiento y de agradecimiento por cada cosa que nos das, por cada bendición que nos ofreces. Pero de manera especial, Señor, queremos entregarte nuestra oración de súplica y de intercesión por aquellas personas que hacen parte de los miembros sufrientes del cuerpo de Cristo, los que tienen enfermedades en su mente, en su cuerpo y en su alma, los que están agobiados por los problemas y las preocupaciones, los que están confundidos y están buscando respuestas, los que se sienten solos, deprimidos, abandonados de los demás. A todos ellos, Señor, te pedimos que los acompañes con la gracia de tu amor, que nos permitas también a nosotros ser instrumentos en tus manos para que puedas tocar la vida de todas estas personas y que sepan, Señor, que hay un Dios que los ama infinitamente y que vela siempre por su bienestar. Esto te lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, de quien meditábamos apenas un día atrás su gloriosa asunción a los cielos y que está siempre acompañando a quienes somos sus hijitos aquí en la tierra. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en este domingo 20 del tiempo ordinario lo tomamos de Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio del día de hoy se nos permite contemplar una característica de la personalidad de Jesús que suele ser incomprendida, pero que es muy importante para nosotros como creyentes. Es esa parte de la personalidad de Jesús en la que Él quiere fortalecernos en la fe, que quiere guiarnos a través de las circunstancias que vivimos cada día hacia una fe más profunda y más fuerte. Hoy vemos a Jesús que no responde inmediatamente como lo suele hacer ante la súplica de aquellos que se acercan a pedirle. Vemos a esta mujer que viene a interceder por su hijita atormentada por un demonio, y Jesús pareciera que la ignora, pareciera que Jesús no quiere atenderla, y los discípulos se acercan a Jesús y a su vez ellos también interceden por ella. Y Jesús da una respuesta muy dura en la que aparentemente esta mujer y todos nosotros estamos fuera de su acción misericordiosa. Pero la verdadera razón por la que Jesús actúa de esta manera es porque Él quiere darse cuenta hasta dónde llega la fe de esta mujer, hasta dónde está ella dispuesta a llegar para salvar a su hijita, para que su oración sea escuchada. Tú y yo hemos experimentado seguramente situaciones similares a las que vivió esta mujer cuando se acercó a Jesús y no obtuvo la respuesta inmediata que necesitaba. Tú y yo hemos orado muchas veces y nuestra oración
pareciera que no hubiera sido escuchada por Dios. Algunos autores en la vida espiritual suelen llamar a esta actitud de Dios el silencio de Dios. Pareciera como si Dios no estuviera escuchando. Pareciera como si Dios estuviera lejos de nosotros o estuviera ocupado ayudando a alguien más. O pareciera que Dios no tuviera la intención de ayudarnos. Pero lo que quiere Dios, así como Jesús hoy con esta mujer, es probar nuestra fe. Es que nosotros no pensemos que Dios está en función nuestra para que lo utilicemos cuando lo necesitamos o cuando nos dé la gana. Dios está por encima de nosotros. Dios está por encima de nuestros intereses y de nuestras necesidades. Dios no es un trabajador nuestro. Nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios. Él está por encima de ti y de mí. Por eso no podemos esperar que todas las veces que nosotros hacemos oración, Dios va a acudir corriendo inmediatamente a resolvernos aquellas cosas que necesitamos solucionadas en nuestra vida. Dios quiere que tu fe y la mía, como la de esta mujer cananea, sea una fe fortalecida, una fe que no se deje tambalear ante las dificultades y ante las incomprensiones que sufrimos en esta vida. Dios quiere que tú y que yo busquemos de su amor y de su misericordia, no solamente por las cosas buenas que nos da, sino porque lo reconocemos como nuestro Dios, como el centro y Señor de nuestra vida. Que el ejemplo de esta mujer que no se dejó desanimar ante el silencio de Dios, sino que siguió perseverando e insistiendo en su oración, sea para nosotros la oportunidad de reflexionar acerca de cómo está nuestra fe, qué tan perseverante es nuestra oración. Y hay otro hecho que quiero mencionar brevemente, y es la actitud de intercesión de los discípulos en favor de esta mujer. Miren qué hermoso cómo los discípulos no se quedan indiferentes ante la indiferencia de Jesús, la aparente indiferencia de Jesús. Ellos acuden inmediatamente a Jesús y le dicen: mírala, Señor, viene caminando detrás de nosotros, viene gritando, ayúdala, por favor. Qué bonito ese acto de intercesión de nuestros hermanos mayores en la fe, de los discípulos, cuando acuden a interceder por esta mujer. Tú y yo también conocemos personas de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro vecindario, de nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar de estudio, que necesitan de nuestra intercesión. Es un poder ilimitado que nosotros tenemos en nuestras manos, el de interceder siempre también por los demás. Que no solamente oremos por nuestras propias necesidades, que oremos también por las necesidades de los demás. Que podamos, no solamente por la perseverancia en nuestra fe, sino por nuestra oración de fe, intercediendo por otros, recibir ese elogio que esta mujer cananea, de la cual Jesús no nos reveló el nombre, que ella misma recibió. Qué grande es tu fe, que así también tú y yo podamos recibir ese mismo elogio de Jesús por nuestra fe perseverante y por nuestra fe que se manifiesta en una oración de intercesión hacia los demás. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada terminábamos un tema que nos tomó 7 catequesis, pero que queríamos hacer con toda la tranquilidad, con toda la pausa posible, para poder ir meditando poco a poco en cada uno de esos pasajes bíblicos que nos iban dando una respuesta favorable en torno a ese tema tan importante de la sucesión apostólica, que es ese poder de Dios que se ha manifestado por iniciativa misma de Dios y que se ha quedado no solamente en los 12 primeros discípulos que fueron después constituidos apóstoles en la iglesia de Jesús, iglesia esta que Jesús fundó sobre Pedro, sino que ese poder, esa gracia de Dios se ha venido comunicando de unos a otros dentro de la iglesia, de la única y verdadera iglesia de Jesús, que es la iglesia católica, a través de la sucesión apostólica, por medio de la imposición de las manos, con lo cual se administra el orden sacerdotal y se comunica también el orden sacerdotal a aquellos que por gracia del Señor, no por mérito propio, sino por gracia del Señor,
Hemos sido llamados a hacer parte entonces de este grupo de servidores en el pueblo de Dios, como sacerdotes, como obispos, como diáconos, en el orden sacerdotal que nosotros hemos recibido y que estamos en función de ustedes como pueblo de Dios. Como una consecuencia de este tema, decíamos entonces la semana pasada que íbamos a tener esta nueva temática en torno a la importante distinción que tenemos que hacer entre quienes somos verdaderos pastores del pueblo de Dios, porque hemos sido elegidos por Dios, porque nos ha nombrado Dios mismo a través de la iglesia en el sacramento del orden sacerdotal como pastores de su pueblo, y no porque hemos sido pues autonombrados pastores para nuestro beneficio económico o algo así. Tener esa distinción tan clara entre quienes somos verdaderos pastores del pueblo de Dios y quienes se han autoproclamado pastores de congregaciones, de asambleas, es decir, de iglesias que no son la iglesia de Jesús, pero que lamentablemente sí se autonombran también como iglesia de Jesús, por más que no vienen desde Cristo, sino que son iglesias de hombres fundadas hace 500 años, la más antigua, o hace 200 años, 100 años, 50 años, 1 año, 2 meses, etc. Es necesario que nosotros tengamos clara esa distinción entre quienes somos discípulos y a la vez llamados para ser pastores del pueblo de Dios y quienes desde fuera del orden sacerdotal, desde fuera de la sucesión apostólica, desde fuera del poder que el Espíritu Santo ha conferido en la Iglesia Católica, se hacen llamar pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, etcétera, sin haber recibido en realidad ese papel, ese rol, esa misión, ese llamado de Dios. A esta temática vamos a llamarla diferencias entre los pastores verdaderos y los falsos pastores, ¿sí? Y para poder entonces adentrarnos en este tema, necesitamos remontarnos al inicio mismo de la historia de la salvación, propiamente hablando en torno a la historia del pueblo de Dios. En las Sagradas Escrituras ustedes encuentran en los primeros 11 capítulos, del libro del Génesis, la historia sagrada, no historia humana en ese sentido, como el concepto humano de historia que nosotros tenemos, sino la historia sagrada de la creación y de cómo esa creación se va organizando y se va entonces dirigiendo hacia el lugar hacia el cual Dios quiere que la creación avance, porque Dios va dirigiendo su obra creadora. Una vez que Dios crea, una vez que Dios restaura esa situación de pecado que se presentó al principio, en el origen con nuestros primeros padres, de allí proviene el nombre pecado original. Se comienza entonces a extender la humanidad por el mundo, ¿cierto? Hay un diluvio cuando el pecado ha alcanzado como su máximo punto y Dios entonces quiere purificar su obra, una obra que salió buena de sus manos, pero que el mal ejercicio de la libertad corrompió. Llega entonces el diluvio, hay una promesa de Dios de que ya no va a destruir su obra y hace un pacto Dios con la humanidad. Y de esa serie de situaciones se desprende entonces algo muy importante, y es que Dios empieza a contar con el ser humano, ¿sí? A ese ser humano al que Dios llamó, Dios empieza a contar con él y Dios hace un pacto con el ser humano. Y aparecen entonces en esas primeras etapas de la historia de la salvación los patriarcas. Dentro de los patriarcas, uno de los más importantes es Abraham, que es a quien Dios le hizo una promesa, la promesa de un hijo, la promesa de una tierra y la promesa de una descendencia que iba a ser tan grande
como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como la arena de las playas en el mar. Esa descendencia no era otra sino la descendencia espiritual de la iglesia. El Señor había estado ya mirando a futuro, valiéndose de la fe de Abraham, de este patriarca tan importante, para poner ya los cimientos de lo que muchos siglos después iba a ser la iglesia católica, la iglesia universal, cuyos integrantes son tan numerosos como las estrellas del cielo, como la arena de las playas del mar. A lo largo de estos 2000 años y hasta la consumación de los siglos, va a ser imposible contar la cantidad de miembros de esta iglesia de Cristo, que ya había sido prefigurada, que había sido visualizada ya desde los tiempos de Abraham, cuando Dios le hizo esta promesa a este patriarca. Después del patriarca Abraham, sigue entonces su hijo Isaac, y después el nieto de Abraham, que es Jacob, de quien proceden las 12 tribus de Israel, que conforman el pueblo de Israel. Hago todo este recuento porque Dios efectivamente escogió un pueblo. De entre todos los pueblos de la tierra, Dios se escogió un solo pueblo para que ese pueblo fuera el que diera testimonio de la presencia, de la acción, del amor de Dios en el mundo. Ese pueblo iba a ser el constituido por Dios para que todos los otros pueblos de la tierra, a través de la fe de este pueblo, del pueblo de Israel, conocieran entonces al único y verdadero Dios que existe desde siempre y vive para siempre, el creador del universo entero. En el Antiguo Testamento entonces Dios tenía un pueblo. Dios mismo se escogió un pueblo y en ese pueblo Dios estableció dirigentes. El mismo Dios estableció los dirigentes. No aparecían los dirigentes de ese pueblo autonombrándose dirigentes del pueblo de Dios. No, Dios estableció patriarcas, Dios estableció jueces, más adelante Dios estableció reyes. Y para conocer la voluntad de Dios, Dios mismo estableció para ese pueblo profetas y sacerdotes. Dios consagró profetas y sacerdotes para que dieran a conocer al pueblo la voluntad de Dios. Hay una idea equivocada de los hermanitos protestantes en torno a este tema del sacerdocio, cuando dicen que con Cristo se terminó el sacerdocio, que el sacerdocio duró hasta Cristo y que ya entonces de ahí en adelante no hay sacerdocio. Ya nosotros habíamos mirado en la catequesis acerca de la sucesión apostólica cómo ese error estaba basado en la confusión que tienen los hermanitos protestantes acerca de lo que es el sacerdocio antiguo de la antigua alianza y el sacerdocio nuevo que comienza con Cristo. Pero la realidad es que en el antiguo pueblo de Israel, por más que era un reino de sacerdotes y de reyes, como lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, también había sacerdotes ministeriales. Miren cómo dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Allí el Señor mismo está diciéndole a Moisés que si el pueblo guarda el pacto que hace Dios mismo con él, va a ser considerado y va a ser tenido como un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes. Y va a tener una característica especial ese pueblo por encima de todos los otros pueblos de la tierra. Pero aun cuando se está hablando allí de un sacerdocio común, también en el pueblo de Dios había sacerdotes ministeriales. Eso lo podemos encontrar en el libro del Levítico, en el capítulo 8.
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: toma a Aarón y a sus hijos, y toma además las ropas sacerdotales, el aceite de consagrar, el becerro que se sacrifica por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Luego hizo Moisés que Aarón y sus hijos se acercaran, y los lavó con agua. Después le puso a Aarón la túnica, le ajustó el cinturón y lo vistió con la capa. Luego le puso encima el efod y se lo ajustó bien con la misma cinta del efod. Luego se puso encima del pectoral, y en el pectoral puso el urim y el tumín. Luego le puso el turbante en la cabeza, y sobre él, por la parte de enfrente, colocó la placa de oro que lo consagraba como sacerdote, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de consagrar y lo derramó sobre el santuario y sobre todo lo que había allí dentro, y así lo consagró. Con el mismo aceite roció el altar 7 veces y lo derramó sobre el altar y sobre todos sus utensilios, y también sobre la palangana y su base, para consagrarlos. Luego derramó Moisés sobre la cabeza de Aarón el aceite de consagrar, para consagrarlo como sacerdote. Hizo también que los hijos de Aarón se acercaran, y los vistió con las túnicas, les ajustó los cinturones y les puso los turbantes, tal como el Señor se lo había ordenado. Allí vemos entonces cómo el pueblo de Dios, que era un pueblo de sacerdotes, tenía un sacerdocio común. Pero el pueblo de Dios tenía también sacerdotes ministeriales consagrados para Dios, porque Dios mismo los había llamado y los había hecho consagrar sacerdotes. En el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, también todos nosotros desde el bautismo somos consagrados sacerdotes comunes. Pero nosotros, como sacerdotes comunes, somos dirigidos en la comunidad de fe, en el pueblo de Dios, por los sacerdotes consagrados, quienes hemos sido llamados por Dios a través del orden sacerdotal. Se nos ha comunicado a nosotros el don del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos en la sucesión apostólica, que es el tema que nosotros habíamos visto hasta la semana pasada. Esto es muy importante para tener entonces esa claridad acerca de lo que es un ministro de Dios y diferenciarlo de un laico en el pueblo de Dios que tiene el sacerdocio común, ¿sí? Para el sacerdocio ministerial, uno no se autollama, uno no se autoproclama, uno no se autoelige, uno es llamado, uno es consagrado por Dios para ser sacerdote ministerial. En el pueblo de Dios no podía un hombre hacerse pasar por sacerdote porque era condenado a muerte. Y hay una función similar y paralela y complementaria a la función del sacerdote, que es la función del profeta, a la que tampoco podía el hombre en el pueblo de Dios atribuirse esa vocación, ese llamado, esa tarea, esa misión. Esa función es la de los profetas. Dios mismo, así como establecía sacerdotes, establecía también profetas. Y hay palabras muy fuertes en el Antiguo Testamento en contra de aquellos que se autoproclaman profetas y que salen a predicar la palabra de Dios sin haber sido enviados por Dios, y que tienen como pena, como castigo, inclusive la muerte. Miremos cómo en el libro del Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 13, versículos del 1 al 6, hay palabras muy fuertes y un destino muy negativo para aquellas personas que se autoproclamaban profetas y que predicaban y proclamaban la palabra de Dios sin haber sido enviadas por Dios, y se convertían de esa manera entonces en falsos profetas. Deuteronomio 13, del 1 al 6. Todo esto que yo os mando, cuidaréis de ponerlo por obra, sin añadir ni quitar nada. Si surge en medio de ti un profeta o vidente en sueños, que te propone una señal o un prodigio, y llega a realizarse la señal
que tú no conoces, y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado y te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces, a servirles, no escucharás las palabras de este profeta o de ese vidente en sueños. Es que Yahvé vuestro Dios os pone a prueba para saber si verdaderamente amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Yahvé vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y viviréis unidos a él. Ese profeta o vidente en sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, para apartarte del camino que Yahvé tu Dios te ha mandado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Miren qué palabras tan fuertes y cómo el destino, el castigo, la pena para esas personas era necesariamente la muerte. Así también en el mismo libro del Deuteronomio, ya en el capítulo 18, versículos del 20 al 22, dice lo siguiente: si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Acaso vas a decir en tu corazón, cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahvé? Si ese profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Son las palabras del mismo Dios previniendo al pueblo de los falsos profetas que pudieran salir predicando la palabra de Dios sin haber sido enviados y desviando al pueblo en la fe para convertirlo entonces en adoradores de un Dios diferente de quien Dios mismo reveló a través de los profetas verdaderos en el pueblo de Dios, profetas verdaderos estos que Dios mismo había llamado, había elegido y había consagrado. Así como habla Dios mismo advirtiendo al pueblo al respecto, también lo hace a través de los verdaderos profetas, mostrándole al pueblo que tienen que estar atentos a los verdaderos profetas y no a cualquiera que se autoproclama profeta y que aparece entonces ostentando el título de profeta, predicando la palabra de Dios sin haber sido enviado por el Señor. Miren cómo varios pasajes del libro del profeta Jeremías nos permiten ver a nosotros la advertencia que Dios a través de los profetas verdaderos le está dando al pueblo. Jeremías 23:16. Así dice Yahvé Sebaot: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os están embaucando, os cuentan sus propias fantasías, no cosa de boca de Yahvé. Los están embaucando, dice el profeta, como advertencia para el pueblo de Dios. Así también en este mismo capítulo de Jeremías 23, versículo 21, dice lo siguiente: yo no envié a esos profetas, y ellos corrieron, no les hablé, y ellos profetizaron. Miren cómo hay profetas verdaderos y cómo hay profetas falsos ya desde el antiguo pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Jeremías 23, 25 al 26. Ya he oído lo que dicen esos profetas que profetizan falsamente en mi nombre diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo va a durar esto en el corazón de los profetas que profetizan en falso y son profetas de la impostura de su corazón? Luego sigue allí, en ese mismo capítulo, ya en los versículos 30 al 32. Pues bien, aquí estoy yo contra los profetas, oráculo de Yahvé, que se roban mis palabras el uno al otro. Aquí estoy yo contra los profetas, oráculo de Yahvé, que usan de su lengua y emiten oráculo. Aquí estoy yo contra los profetas que profetizan falsos sueños, oráculo de Yahvé, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus falsedades y su presunción, cuando yo ni les había enviado, ni les había dado órdenes, y ellos de ningún provecho han sido para este pueblo, oráculo de Yahvé. Y el mismo profeta Jeremías
profeta verdadero del pueblo de Dios, en el capítulo 28, versículos 15 al 17 de su libro, nos cuenta cómo a un falso profeta Dios lo condenó y lo castigó. Miren cómo lo dice allá Jeremías 28 del 15 al 17. Dijo también el profeta Jeremías al profeta Hananías, que era un falso profeta: oye, Hananías, ¿no te envió Yahvé, y tú has hecho confiar a este pueblo en cosa falsa? Por eso así dice Yahvé: he aquí que yo te arrojo de sobre la faz del suelo. Este año morirás, porque rebelión has predicado contra Yahvé. Y murió el profeta Hananías aquel mismo año, en el mes séptimo. Entonces, sí son profetas, pero son profetas falsos. No son profetas enviados por Dios, son falsos profetas que enseñan desde falsos sueños y falsas revelaciones, no la palabra de Dios, sino cosas ilusorias e imaginarias que su propio corazón torcido ha ido maquinando, y con eso tuercen la fe del pueblo de Dios. Y es una cosa muy seria, tan seria que en el antiguo pueblo de Dios el castigo era la muerte. Así como el profeta Jeremías, así también el profeta Ezequiel tiene palabras muy fuertes de advertencia en contra de los falsos profetas, para que el pueblo esté atento y no caiga en esa predicación, en ese anuncio engañoso de quienes en realidad no han sido enviados por Dios. Ezequiel 13, del 2 al 9. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza y di a los que profetizan por su propia cuenta: escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber visto nada. Como chacales entre las ruinas, tales han sido sus profetas, Israel. No habéis escalado a las brechas, no habéis construido una muralla en torno a la casa de Israel para que pueda resistir en el combate en el día de Yahvé. Tienen visiones vanas, presagio mentiroso los que dicen oráculo de Yahvé, sin que Yahvé les haya enviado, y esperan que se confirme su palabra. ¿No es cierto que no tenéis más que visiones vanas y no anunciáis más que presagios mentirosos cuando decís oráculo de Yahvé, siendo así que yo no he hablado? Pues bien, así dice el Señor Yahvé: por causa de vuestras palabras vanas y vuestras visiones mentirosas, sí, aquí estoy contra vosotros, oráculo del Señor Yahvé. Extenderé mi mano contra los profetas de visiones vanas y presagios mentirosos. No serán admitidos en la asamblea de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, no entrarán en el suelo de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Yahvé. Miren qué palabras tan fuertes a través del profeta verdadero, del profeta Ezequiel, enviado verdaderamente por Dios para condenar la acción mentirosa y engañosa de falsos profetas que se autoproclaman como tal y que predican la palabra de Dios sin haber sido enviados por él. Así como en el Antiguo Testamento están estas advertencias y estas penas, estos castigos tan fuertes para quienes caen en ese pecado tan grave de autoproclamarse profetas, así también Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, a sus apóstoles, a los discípulos, a todos aquellos que íbamos a creer a través de la predicación apostólica en nuestro Señor Jesucristo, hizo también el mismo Señor advertencias igualmente muy fuertes en contra de esos falsos profetas, así también para advertirnos a nosotros como pueblo de Dios que no caigamos en la trampa del demonio, que se vale de personas sin escrúpulos, que se autoproclaman pastores, que se atribuyen a sí mismos esta tarea de ser líderes del pueblo de Dios como evangelistas, apóstoles, pastores, profetas, maestros, etc., y que con eso tuercen la fe del pueblo de Dios y crean tanta división y tanta confusión. Mateo 6, 21 y 24, es decir, vamos a leer los versículos 21 y 24
del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Aquí Jesús está ya sentando las bases de lo que va a ser esa falsa acción profética de estos falsos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, mostrando a Jesús cuál es la verdadera razón por la que todas estas personas se autoproclaman como tal, sin haber sido enviados por Dios y sin haber sido escogidos por Él, por el amor al dinero. ¿Cuál es la razón por la que estas personas caen en ese pecado tan grave? No es por la salvación de las almas, no es porque estén interesados en la salvación de estas ovejitas del pueblo, del rebaño de Dios. Lo hacen por el dinero. Por eso allí Jesús claramente está diciendo como si están buscando servir al dinero, no pueden servir a Dios. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Ellos, como falsos pastores, como falsos profetas, nos acusan a nosotros los católicos de ser idólatras y piensan que las imágenes que tenemos nosotros como representación religiosa son ídolos. Pero Jesús, en su enseñanza, en su discurso, no está hablando de las imágenes de nosotros los católicos como ídolos. Jesús se está refiriendo al dinero como un ídolo, como un falso Dios, como aquel falso Dios al que adoran aquellos que, movidos por el amor al dinero, se autoproclaman pastores, evangelistas, apóstoles, pastores, profetas, maestros, etcétera, y que lo hacen de una manera falsa porque no han sido enviados por Dios. Así también encontramos en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, versículos del 15 al 23, lo siguiente: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Miren qué palabras tan fuertes del Señor que nos está diciendo en esta enseñanza que nos tenemos que guardar de los falsos profetas. Y cómo los falsos profetas vienen disfrazados de ovejas. Si vinieran ellos mostrándose como falsos profetas, nadie los aceptaría. Si vinieran y se presentaran como falso profeta, como enviado mentiroso del demonio, como embajador del demonio, nadie lo recibiría. Por eso tienen que ponerse un disfraz. Se disfrazan de ovejas, se disfrazan de pastores en las falsas iglesias que se autoproclaman cristianas, pero que no lo son, porque son en realidad iglesias de hombres inspiradas por el amor al dinero, movidas por el deseo que tiene Satanás de perder las almas, para lo cual se vale del ministerio falso y engañoso de todas estas personas ávidas por el dinero, movidas por la codicia y por la avaricia de dinero. Dice Jesús que aquellos que vienen de esa manera pueden inclusive profetizar en nombre de Jesús, pueden inclusive hacer milagros, pueden inclusive expulsar demonios, porque el demonio es el que está detrás de todas estas personas y detrás de todas estas agrupaciones,
y en el ánimo que tiene el demonio de engañar, es capaz inclusive de dotar de poderes sobrenaturales a estas personas para que hagan milagros y para que esos milagros sirvan para atraer a aquellos que tienen una fe más débil y que se pierdan. Pero por eso Jesús nos está diciendo, guárdense, es decir, cuídense, pongan atención, pongan cuidado, no se dejen engañar por esos falsos pastores, por esos falsos profetas. Y así como en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo Testamento, la paga, el salario de esos falsos pastores va a ser la perdición, la condenación, porque por más que engañaron y se engañaron a ellos mismos, la respuesta de Dios para ellos va a ser, jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Más fuerte todavía viene a ser lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 13. Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 13. Necesito café. Jesús le respondió, mirad que no os engañe nadie. Miren cómo comienza esta advertencia de Jesús. Mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre, es decir, llamándose cristianos, ¿no? Y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Aquí Jesús nos está hablando de un tema del que ya ustedes y yo recurrentemente hemos escuchado, y es el uso del temor, del miedo, del terror que propagan todas estas sectas protestantes hablando de la llegada de Cristo, para que los cristianos católicos mal preparados y mal formados en su fe, porque han sido mediocres y perezosos para leer las Sagradas Escrituras y para vivir su fe, para asistir a la Santa Misa con frecuencia y para formarse en su fe cristiana católica, se confundan y se conviertan entonces en anticristos en estos grupitos protestantes. Suelen todos ellos usar la segunda venida de Cristo como el gancho con el que a través del miedo mueven las voluntades débiles de estas personas para arrastrarlos a la perdición. Pero Jesús está diciendo, miren que nadie los engañe. Y todas estas cosas tienen que pasar, pero ojo, son apenas el comienzo de los dolores de alumbramiento, es decir, todavía no es el fin. Pero estos hermanos que se autoproclaman profetas y pastores, apóstoles y evangelistas, maestros, etcétera, se valen de ese artificio para crear entonces la confusión y el miedo en el corazón de todas estas personas de fe debilitada. Y sigue entonces el evangelista San Mateo mostrándonos las palabras de Jesús. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se valen esos hermanos falsos pastores, protestantes que se autoproclaman líderes del pueblo de Dios y que a sus congregaciones las llaman falsamente iglesia de Dios, iglesia de Jesús, iglesia cristiana. Se valen ellos de la palabra de Dios para predicar en su favor, en su beneficio, siendo de esta manera entonces falsos profetas. Y se valen de pasajes como Romanos 10, del 9 al 10, donde dice allí San Pablo, si confiesas con tus labios que que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y recortan ese pedacito de la Santa Biblia sin contexto y pensando que se trata solamente de una fe que se proclama con los labios y ya, para asegurarle a las personas que se hagan protestantes
que ya están salvadas, cuando Jesús lo que nos está diciendo es que en medio de todas esas persecuciones y pruebas, en medio de todas esas dificultades que como cristianos tenemos que sufrir, solamente los que perseveremos hasta el final nos vamos a salvar. No es una salvación automática al decir solamente creo que Cristo es el Señor y yo lo profeso con mis labios y ya entonces estoy salvado. No, la respuesta de Jesús para esa mentira protestante es que solamente los que perseveremos hasta el final nos vamos a salvar. ¿Hasta el final de qué? De todas esas persecuciones y pruebas y dificultades, de todas esas situaciones difíciles que tenemos que vivir por ser cristianos. Los que perseveremos hasta el fin nos vamos a salvar. Los que se queden en el camino pensando que ya están salvados por profesar con sus labios y creer en el corazón, se van a quedar en la perdición, no se van a alcanzar a salvar. Si se tratara solamente de la fe, los demonios ya estarían salvados, porque los demonios también tienen fe y creen más que tú y que yo, porque tiemblan. Así lo dice Santiago 2:19. No se trata entonces solamente de la fe, se trata de hacer uso de esa fe para mantenernos fieles al Señor en medio de todas las dificultades que tenemos que vivir por ser cristianos, para que perseverando nos podamos salvar. Así también, en ese mismo capítulo de Mateo 24, ya de los versículos 23 al 27, se nos dice lo siguiente. Sigue Jesús hablándonos, Entonces, si alguno les dice, miren, el Cristo está aquí o allí, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Miren que se los he predicho. Así que si les dicen, está en el desierto, no salgan, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estos hermanos protestantes que se autoproclaman pastores, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, suelen dar inclusive fechas en las que se va a terminar el mundo, fechas para el fin del mundo, según ellos, que saben cuándo se va a terminar el mundo, y han propuesto muchas fechas en las que supuestamente se iba a acabar el mundo, y aquí estamos. Son falsos profetas, y se valen de la segunda venida de Cristo como el tema recurrente para debilitar por el temor la voluntad débil de aquellos que tienen una fe también muy débil y arrastrarlos entonces al interior de estos grupos movidos también por una búsqueda irracional de milagros. Donde ven que hay un milagro, donde ven que se habla de milagros, ahí están estos pobres ignorantes buscando entonces milagros en su propia vida sin detenerse a verificar que esa doctrina que están enseñándoles allá sea la doctrina de Cristo o no. Simplemente donde ven un milagro, donde se escucha que se habla de milagros, allí entonces van estas pobres personas llenas de mucha ignorancia. Nuevamente en el Evangelio de San Lucas, Jesús nos está diciendo que es por el amor al dinero, es por la codicia del dinero que estas personas hacen lo que hacen, se autoproclaman pastores del pueblo de Dios sin serlo. Miren y guárdense de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Hermanos y hermanas que me escuchan y que no son católicos o que lo eran y que están ya en esos grupitos de los hermanos protestantes, a ustedes los están explotando, los están extorsionando, los están robando. La Biblia los llama embaucadores a esos que son pastores protestantes que se valen de la fe de ustedes y de la buena voluntad de ustedes para alejarlos de la iglesia verdadera y de la doctrina de Cristo verdadera que está solamente en la iglesia católica. No le paguen al pastor los diezmos, las colectas, las primicias y todas esas cosas a ver cómo los tratan, a ver a dónde los mandan. Ellos no están interesados en su alma, en la salvación de su alma.
Ellos están interesados es en el dinerito que con tanto sacrificio ustedes se consiguen y que muchas veces no le envían a sus familias en México o en Guatemala por estar pagando los diezmos y que no les alcanza el dinerito. Los están robando, hermanitos. La próxima semana vamos a continuar mirando todas estas características de los falsos profetas y maestros, evangelistas, apóstoles, etcétera, para que sigan ustedes dándose cuenta de cómo fuera de la Iglesia Católica los que se autoproclaman pastores y todas estas otras dignidades y títulos que les encantan a estos líderes falsos y engañosos del demonio es una mentira. Fuera de la Iglesia, todos estos que se autoproclaman como tal son mentirosos, los están engañando. Acudan a la Iglesia verdadera. Cristo dejó una sola Iglesia, es la Iglesia Católica. Por eso vamos a terminar esta catequesis escuchando una canción muy bonita en la que nuevamente meditamos en la importancia de esta enseñanza, la enseñanza de que Cristo dejó una sola Iglesia para que estemos prevenidos y no nos dejemos engañar. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Solo hay una iglesia, hermanos, que Jesucristo fundó. Mateo 16:18, Jesús muy clarito habló. Ya Jesús fundó su iglesia en el año 33 y solamente ya goza de su asistencia y poder. Ahora muchos dicen que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Claro que sí. Católica durará hasta el fin del mundo y las sectas se acabarán, de eso estoy seguro. Habrá un solo rebaño, como hay un solo pastor, y esto lo comprobamos en Juan 10:16. Ahora muchos dicen que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Muchos dicen que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Claro que sí. Al caminar, Santa María, ven.
la Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.